Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a cerrar un tema que tratamos la semana anterior, que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe militar del 76, y para ello vamos a enfocarnos en las actividades del Parque de la Memoria. Y por otra parte, vamos después a ocuparnos de un tema que viene, que es nada menos que los 50 años que se cumplen de la Feria del Libro de Buenos Aires y todas las propuestas, novedades y actividades que se prevén. En cuanto a las actividades del Parque de la Memoria, podemos decir que no fue el único espacio cultural donde se realizaron, sino que también hubo en todo el país actividades, muestras, mesas redondas, para ingresar desde el plano documental y estético al tema de la memoria. Cabe señalar que ninguno de los espacios dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación tuvo una sola propuesta o de actividad para esta fecha. Vamos a detenernos ahora en las muestras que se montaron en el Parque de la Memoria, que fueron inauguradas antes, una titulada Señores Jueces, Nunca Más, y otra titulada Hay Cuerpos. También, como les decía, se desarrollaron en otros espacios de la ciudad. Por ejemplo, en el Centro Cultural Paco Urondo se exhibe Escribime lo que sepas escribir hasta el 22 de abril, y las cartas provienen del archivo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, nuestra gran Biblioteca Nacional. El Centro Cultural Recoleta preparó el Recoletazo, una jornada artística que se desarrolló el 25 de marzo en el marco de los trabajos sobre la memoria hechos con curaduría colectiva. Sin duda, harían falta varios programas para comentar la cantidad de muestras de arte, de exhibiciones cinematográficas, de mesas redondas y distintos homenajes y evocaciones que se desarrollaron en museos y centros culturales de todo el país, pero hoy nos vamos a ceñir a estas dos muestras del Parque de la Memoria. Señores Jueces, Nunca Más, del juicio de las juntas militares al presente, en el Parque de la Memoria, es un enorme trabajo documental que acerca al espectador, permitiéndole la reconstrucción de una línea de tiempo que no deja cabos sueltos. El corpus fue constituido con aportes de memoria abierta, un colectivo formado por las organizaciones de derechos humanos y por el Departamento de Archivos Audiovisuales de Francia, junto al equipo que dirige Florencia Batiti, a cargo de el Parque de la Memoria. El juicio a las juntas tuvo dos hitos fundamentales. Uno fue la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de las Personas,
a la que el presidente Raúl Alfonsín, al crearla en diciembre de 1983, ni bien asumió su presidencia, nombró, le dio tanta importancia que la sacó, la constituyó eh, en cuanto asumió la presidencia y le encargó a Ernesto Sábato que presidiera este equipo que, que trabajó en la averiguación de los, no solo de los crímenes, sino de los rastros que habían quedado de los crímenes de la dictadura en nuestro país y a partir también de los relatos de mucha gente exiliada que dio cuenta con detalles de los secuestros, las torturas y las desapariciones forzadas bajo el título Nunca Más, que les recuerdo fue la frase con la que el fiscal Estracera termina su intenso, conmovedor alegato frente al jurado y en presencia de los jerarcas de la dictadura juzgados en esa instancia. Eh, Fue un hito que hizo posible dar impulso al, eh, al juicio que tiene que ver con el hecho de que se derogó la posibilidad de que los culpables pudieran ser juzgados por la justicia militar. Esto permite en 1985 ese evento bisagra fundacional de nuestra historia reciente, que fue inmortalizado en la película Argentina en 1985, donde Ricardo Darín está personificando al fiscal Estracera. Bueno, señores jueces, Nunca Más se centra en las 4 décadas del histórico juicio a las juntas militares a partir de documentos, de archivos, testimonios, fotografías y obras de casi 30 artistas o colectivos, entre ellos Marcelo Brodsky, Luis Felipe Yuyo Noé, Cristina Schiavi, entre otros, fueron muchos, a fin de explorar las resonancias discursivas, visuales, emocionales, asociadas al legado del Nunca Más, que queremos perdure y siga perdurando. Desde el exterior, un mural del colectivo Cromocreativismo propone una consigna en modo graffiti, gris plomo Nunca Más. Hay un mural de Cristina Schiavi, premiado en un certamen organizado por el Poder Judicial, que remarca la imagen icónica de la balanza como símbolo global de su poder, una gran obra de Gorriarena, mi amado Gorriarena, de 1985, que se conjuga con las fotografías de Eduardo Longoni, que registran las marchas de las Madres de Plaza de Mayo en 1981, un cubículo en la sala que invita a enfrentar en su interior las 3 partes del juicio, los fiscales, los acusados y los jueces, y una televisión de época que transmite los videos tomados durante los testimonios. En la muestra hay cuerpos, varias artistas exploran la percepción del cuerpo a través de distintos materiales, cerámica, textil, dibujo, video. La muestra evidencia
las miradas personales de 5 artistas mujeres a través de distintos recursos y materiales. Y la función no es celebratoria, sino que propone fundamentalmente la reflexión. La sala final es un vuelo sobre memorias que vienen de inmigrantes del este europeo. Hay además una obra performática, La memoria futura, las voces de las abuelas, creadas a partir del archivo biográfico familiar de las abuelas, un recorrido vivencial por sus testimonios en la búsqueda de sus nietos desaparecidos, que se hizo con el apoyo del Goethe Institute. Yo en ese programa que dedicamos a los 50 años del golpe, recordarán que les comenté que los alemanes, y eso tuve oportunidad de constatarlo tantas veces que me tocó viajar a Alemania para montar el pabellón argentino en las ferias de Frankfurt, también estuve en la de Leipzig. Los alemanes tienen una gran admiración por el proceso de memoria llevado adelante por los argentinos. Bueno, no se olviden que por primera vez se juzgó a los líderes de una dictadura desde su propio sistema judicial, del sistema judicial de nuestro país, no del sistema judicial de los militares. Bueno, el evento cuenta con el apoyo, por eso, de las embajadas de Francia, también tan admiradores, los franceses de las políticas de memoria que hemos llevado adelante, de Alemania, como ya les dije, y de Suiza. Bueno, a partir del 6 de junio se verá la memoria de la colección con el moderno en el Parque de la Memoria, con obras de León Ferrari, Marta Minujín, Yuyo Noé y Sara Facio. La verdad es que este es un año para que los argentinos apelemos a la memoria para enfrentar todas las dificultades de nuestro presente, porque así nos va a ser tal vez un poco menos difícil. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Florencia Batiti, que es la responsable del Parque de la Memoria. Y bueno, te saludo, Florencia. Buenas ¿Qué noches. ¿Cómo tal? estás? Buenas noches, Magdalena. Mucho gusto. Bueno, gusto tenerte acá. Me imagino, cuando estábamos en off, te estaba diciendo que me imagino lo que habrá sido este mes de marzo para vos. Y bueno, y lo que viene también hacia adelante, porque es un Sí, devenir permanente, ¿no? es un Contanos. es un año Es un especial año. porque, bueno, la efeméride de los 50 años del golpe nos pone a instituciones como el Parque de la Memoria en un lugar quizás de mayor visibilidad, ¿no? Sí, sin duda. Todo el equipo de trabajo está, digamos, muy concentrado en llevar adelante la programación que tenemos para este año. Hasta ahora venimos muy bien. Pero sí, el mes de marzo en particular es un mes, como yo le digo, de alta temporada, Sí, porque se llena de gente, de escuelas, de visitas, que bueno, que nos estresa un poco a nivel de trabajo, pero nos encanta por otro lado, porque para eso estamos, digamos. claro. Eh, Así que sí, Debe ir venimos turismo también, ¿no? Turistas van muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿no? turismo interno también, gente de las Sí. provincias. Ah, eh, mira. Sí, hay de todo. O sea, hemos recibido, digamos, este mes hemos recibido realmente, todavía no tengo los números, pero van a ser altos. O sea, Bueno, qué una bueno eso, ¿eh? enorme, enorme cantidad Qué de bueno, porque gente. eso después irradia, como digo yo, ¿no? En la sociedad. Por supuesto. Sí, sí, claro que sí. ¿Y Em, cuánto llevaron todas estas
todo este trabajo, estas dos muestras, la del juicio y la de Hay Estas dos, cuerpos. estas dos muestras las tenemos ya en cartel, digamos, desde el año El pasado, año desde noviembre pasado, del año sí. pasado, especialmente para el aniversario del golpe. Lo que hicimos fue una instalación performática de Nicolás Barchowski, que se llamó Los Presentes. Nicolás es un artista sonoro que lo que hizo fue, de alguna manera, traducir a notas musicales todos los nombres incluidos dentro del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. ¡Qué maravilla! Una maravilla, realmente fue Pero hermosísimo. qué idea y qué talento. Sí, fue hermoso. Esto sucedió de esta manera. Fue como una instalación performática que duró 5 días en total. Eh, Utilizamos un piano especial, un piano de Yamaha, que tiene la particularidad de poder tocar solo o de ser tocado por pianistas de manera analógica, digamos, Ajá, habitual. sí, Es un piano que nos cedió en préstamo, y la acción de Nicolás la hicimos conjuntamente con la Universidad Nacional de las Artes, con la UNA, la con la una. Escuela de Artes Musicales de la UNA, porque es Muy un piano bien. especial, digamos, hay pocos pianos de este tipo en el país y la UNA nos cedió en préstamo para estos días. Entonces, lo que sucedió fue que esta interpretación musical, esta traducción del monumento a notas musicales, nombre por nombre, en el mismo orden que uno los puede ver cuando visita el Parque de la Sí. Memoria, sucedió durante 4 días, una estela, una pared, un muro por día, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche invitamos a pianistas a tocar en vivo. Ay, pero qué maravilla. Fue hermoso, la verdad que fue Sí. hermoso. Hubo Qué, público, qué rebalsaba de público conmovedor lo que me todos los contás, días. realmente. Sí, Porque sí, la música tiene un poder de penetración, ¿no? Que es diferente de la palabra, pero realmente es tan poderoso, ¿no? eh, Y las muestras, ¿qué generan en el público? ¿Cuál es el...? Porque yo no he supongo que se habrán multiplicado en estas semanas, que sí, sí, además sí, sí. ha habido también feriados, varios días feriados, y, Sí, la ¿no? cantidad de gente se aumentó significativamente. A ver, las muestras son dos muestras muy diferentes, pero que se complementan muy bien entre sí, porque la muestra Señores Jueces Nunca Más es una muestra, digamos, de investigación, una muestra con mucho Sí, material de investigación que hicimos conjuntamente con Memoria Abierta, sí, en donde, digamos, desarrollamos todo lo que fue el proceso de justicia en Argentina, lo que hizo posible el juicio a las juntas, todo el trabajo previo que implicó el juicio a las juntas. exacto, porque hubo todo un trabajo previo para poder llegar a eso, lograrlo. No, Exactamente. no, no, El juicio en sí, digamos, está muy documentado, muy detallado, como vos bien comentabas, con mucho material audiovisual y mucho material de archivo. Luego también está, digamos, desarrollado los años 90, que fueron los años en que los juicios estuvieron suspendidos, que sí, nosotros los llamamos como los años de la impunidad, pero que de todas maneras hubo juicios en el exterior. Y luego también desarrollamos, por supuesto, todo lo que fue la reapertura de los juicios a partir del 2003-2004, y tenemos un apartado especial. Vos mencionabas anteriormente el apoyo que tiene esta exposición de la Embajada de Francia, de Suiza sí, y de Alemania. Tenemos un sector en el que nos han cedido material muy valioso, en los archivos nacionales de Francia, que son el registro audiovisual de juicios, especialmente el de Nuremberg, que fue un juicio paradigmático, digamos. sí, Eh, claro, y entonces también ahí mostramos la importancia que tiene, no solo localmente, sino internacionalmente, registrar audiovisualmente los juicios de lesa humanidad, ¿no? Estamos hablando siempre de juicios de sí, lesa sí, sí, los humanidad. juicios de lesa humanidad. Eh, y la muestra tiene, tiene muchísimas capas para abordarla, porque es una muestra que
tiene muchas imágenes, tiene obras de artistas, como bien vos comentabas, y muchísima información que el público, de acuerdo a su interés, a su edad, al tiempo que le vaya a dedicar a la muestra, puede ir como seleccionando, hacer una visita muy exhaustiva, que por supuesto le va a llevar más tiempo, o Sí, hacer una visita más rápida y se va a llevar sin duda un montón de información como muy clara y muy rigurosa, digamos. Nos llevó mucho tiempo y me trabajamos junto imagino con el Memoria tiempo. Abierta con mucha Además, rigurosidad. las obras de artistas, los artistas son nuestros mejores artistas. Sí, sí. Y eso, varios ya no están, ¿no? Muchos ya no están. Sí, Pero bueno, los dos yo me más acuerdo, así importantes, Gorriarena y Yuyo Gorri Noé, bueno, Arena, Yuyo Noé, Sara Facio, sí, 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 sí. Hay sí, fotografías realmente, espectaculares, digamos, de Enrique Llore, de Eduardo Longoni, de claro. Daniel Merle. Hay unos dibujos muy interesantes que Azul Blaseotto toma en los juicios, cuando se reabren los juicios a partir del 2004. Ella va a las audiencias y hace como dibujos in situ, digamos, de los juicios. Eso también lo tenemos exhibido. Ah, Eh, sí, eso es Sí, buenísimo, sí, no, la verdad, eh, una esto maravilla. yo doy la cara, pero esto es un trabajo de mucha gente que trabajó conmigo, o sea, me Sí, toca realmente reconocer al equipo porque hemos trabajado muchísimo y estamos realmente muy contentos con esta no, y exposición. además yo te diría, porque he estado en el Parque de la Memoria, que el espíritu de ustedes, porque yo también he sido una gestora cultural y he trabajado de sol a sol, Ujú, y se nota eh, el espíritu de equipo que hay detrás de todo eso, ¿no? es así. La convicción, El no es un, no compromiso, el es el compromiso. compromiso, no es un Exacto. tema de amor por el arte, por la cultura, es Es más, sí, va sí. mucho No, más, va no mucho es más solo un allá. trabajo para la Eh, gente es el digamos, arte para como mí. testimonio también. Sí, 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 es verdad. Lo que decís es así. Yo como directora, digamos, la verdad que Claro. lo veo porque todo el equipo de trabajo del parque no le da lo mismo trabajar en cualquier otro lugar, digamos. No, 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 seguro que no le Hay puede un dar lo mismo. compromiso que se nota en el No cotidiano y sé, me bueno, cuesta, yo que he estado siempre en cultura, me cuesta imaginar un empleado de esos que le da lo mismo, cualquier no, cosa, no, digamos. No, no para puede, no nada. me No, no, imagino que pueda ser así, ¿no es cierto? no, para Bueno, nada. La verdad Florencia, que no. la verdad es que ha sido, ha sido realmente es un trabajo tan encomiable que solo tengo admiración para transmitirte, cariño, Bueno, gracias, y Magdalena, bueno, y me gracias. parece que esta tarea llega y además concientiza a las generaciones que no vivieron nada de lo que estamos evocando, ¿no? Ujú. Sí, ¿No? exactamente. Sí, a ver, primero gracias por el espacio, gracias por preocuparte y por difundir. No es la primera vez que te Mm. ocupas de difundir lo que hacemos en el Parque No, de la Memoria y lo agradezco de corazón. Eh, no, por Así que mil supuesto. gracias por eso. Y solo decirles que vengan, digamos, las muestras van a estar hasta el 19 de abril. El fin de semana del 11 y del 12 vamos a hacer un ciclo de cine al aire libre, también apoyado por las embajadas de Francia, Alemania y Suiza. Así que Qué manténganse en contacto bueno, a ¿eh? través de las redes, que ahí vamos Claro. a difundir todo lo que hacemos. Bueno, felicitaciones y Gracias. seguí en esto que al país le hace bien. Muchas gracias. Chao. Gracias, Gracias. Magdalena, Un gracias. cariño enorme. Chao. Igualmente. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, en este programa, donde claramente hay dos temas que hacen a nuestro presente, el primero tiene que ver con la memoria de una historia que arrancó con los 50 años del golpe
militar del 76, al que ya dedicamos un programa por la incidencia que tuvo enorme en la vida de todos los argentinos, de nuestra cultura, de nuestra creación, y en todos los aspectos, de todos los órdenes de la vida social. Pero hay otro aspecto, otra parte de nuestro programa que le estamos dedicando no a evocar a a la memoria, sino a la memoria de algo, de una celebración, como es la Feria del Libro de Buenos Aires, que cumple 50 ediciones. En realidad, la Feria del Libro de Buenos Aires se inició en el año 1975, pero como hubo un año que no pudo celebrarse, que fue el año de la pandemia, este año se cumplen las 50 ediciones de este evento enorme. Sin duda, la Feria del Libro de Buenos Aires es una feria internacional, es el evento cultural más importante del país, del que somos devotos, diría yo, no solamente las personas que amamos los libros o que tenemos que ver algo en nuestra profesión o en nuestros ámbitos de pertenencia, sino las personas que trajinamos los distintos pasillos del mundo de la cultura, que no comprende solamente la literatura, sino el arte, el cine y todas las expresiones de la creatividad humana. Cada año esta Feria del Libro de Buenos Aires concita la atención, la visita de alrededor de 1 millón de personas. En 2022 tuvo un récord que fue 1.400.000 personas, siempre con la misma duración. Es una feria que creo que dura aproximadamente 3 semanas. Y este año, al cumplirse medio siglo de su creación, yo diría que tira la casa por la ventana. La feria es sin duda una cita obligada donde se hacen presentes todos nuestros escritores y donde la industria editorial hace tradicionalmente sus reclamos al gobierno de turno. Esto es algo que está siempre presente en los discursos inaugurales de la Feria del Libro. Pero además los editores, más allá de sus reclamos al gobierno de turno, ponen, como les dije, toda la carne al fuego y tratan de vender lo más que pueden. Sabemos que los libros, que los argentinos estamos limitados a veces en nuestros consumos culturales y los libros no escapan a esta generalidad. Pero, de todas maneras, Buenos Aires es una ciudad de librerías y es una gran capital cultural, y esto en la inauguración de la Feria del Libro y en los días que transcurre, claramente se evidencia. En 2026, por tratarse de una edición especial, porque les dije que son las 50 ediciones de la Feria del Libro, vamos a tener 2 premios Nobel, el sudafricano John Coetzee y el chino Mo Yan, autor de Sorgo Rojo, que es un título más conocido por la famosa película de esa misma nacionalidad y muy reconocida en el cine mundial, podemos decir. Mo Yan, premio Nobel 2012, que no sale a ningún lado, vendrá el 7 de mayo con una delegación de escritores de la Sociedad de Escritores Chinos, y también se hará presente una delegación de la Sociedad de Escritores de Shanghái. Por primera vez se cierra la pista para espectáculos hasta que va a cobijar a
alrededor de 4.500 personas. La feria contará también con un pabellón para 1.500 visitantes, dedicado a una enorme muestra por los 50 años del golpe militar del 76, que no solamente trajo tantas víctimas, sino que los libros fueron, en muchos casos, eh, un elemento por el cual se perseguía a sus dueños. eh, Se quemaron, desgraciadamente, bibliotecas enteras, se enterraron en algunos casos los libros, porque eran como un testimonio de libre pensamiento, no como, son. La literatura siempre testimonia la libertad del pensamiento y de la condición humana. Bueno, justamente en razón de de esto que padecimos en la Argentina, como fue el hecho de que muchos libros, hubo listas de libros prohibidos que no se podían vender en las librerías y que no se podía acceder a ellos en las bibliotecas. La tradicional maratón de lectura que realiza la feria ya hace varios años se dedicará a los libros prohibidos por la censura. En lugar del tradicional discurso inaugural de un autor argentino que cerraba la serie de discursos, eh, digamos, de los responsables o de los titulares de la Fundación El Libro, de la Cámara Argentina de Editores, etcétera. En este caso, también este año se innovó. Habrá, en lugar del discurso de un escritor, un diálogo entre tres escritoras que están en un gran momento. Por un lado, Gabriela Cabezón Cámara, reciente ganadora del National Book Award, que es un libro que premia la traducción al inglés de una obra en otro idioma. Por otro lado, Selva Almada, una voz sutil que se está escuchando cada vez más y que ha entrado en la lista de los bestsellers con su última obra, Una casa sola, y Leila Guerriero, que ganó el Conex de Letras, de Literatura, y el Premio Senda de Narrativa. Y esta mesa será coordinada por la periodista María O'Donnell, con lo cual tenemos que felicitar a las autoridades de la Feria del Libro y de la fundación, a toda la Fundación El Libro, porque podemos decir que esta convocatoria de tres escritoras mujeres con una periodista también mujer puede considerarse todo un elogio hacia las mujeres. Por otra parte, vendrán grandísimos escritores del exterior, como Arturo Pérez Reverte, el cubano Leonardo Padura, la exitosísima Kim Hoi-yeon, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, Nona Fernández, la chilena autora de Marciano, las escritoras argentinas residentes en España, Fernanda García Lao y Clara Obligado, el agente literario Guillermo Schavelson y muchos otros que vienen del exterior, de distintos países, y que nos van a deleitar en conferencias y en mesas redondas, como siempre. Habrá un espacio del hincha, me encantó esto, donde se podrá palpitar el próximo mundial, conjugando la pasión que los argentinos tenemos y profesamos por el fútbol con la pasión por los libros. Además, hemos tenido grandes escritores
que además de ser hinchas fanáticos, han escrito mucha literatura que tiene que ver con la pasión por los libros, por ejemplo, Fontana Rosa, Juan Sasturain y otros que no se me vienen a la cabeza. Habrá, además, en cuanto a la cantidad de stands, unos 30 stands más que el año pasado. O sea que tendremos que dedicarle un buen espacio a la feria en nuestra agenda de abril. No habrá este año ciudad invitada de honor, que era una institución que se había creado en las últimas ediciones de la feria, sino que por primera vez habrá país invitado de honor, como lo tienen las grandes ferias internacionales del mundo. Así la Argentina, hemos sido invitados de honor en la Feria del Libro de Frankfurt en 2010, que fue el año de nuestro bicentenario. Fuimos invitados de honor en la Feria del Libro de Guadalajara en 2014. Fuimos invitados de honor en el Salón del Libro de París en 2013. Y podría seguir contando la cantidad de momentos en que nos tocó ser invitados de honor, lo cual implica un despliegue superior al que desarrollan los otros países cuando montan sus pabellones o sus stands. Este año el país invitado de honor va a ser Perú y los peruanos traerán unos 60 escritores. Miren la cantidad de escritores para las distintas actividades especiales que se programan en la feria. Evocando el camino del Inca, el Capac Ñan, como lo llaman los peruanos, que unía el Cusco con la mitad de nuestro país, pasaba por el norte de Córdoba y las provincias de Cuyo y terminaba en Chile. Ese camino que se ha convertido en una ruta cultural declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO, va a marcar la presencia peruana y se hará justamente bajo el lema Caminos que unen, porque eso es lo que hacen los caminos, unirnos con otros países, con otras culturas, con otras etnias, con otras tradiciones. Bueno, montarán los peruanos un pabellón de 500 metros cuadrados y la inauguración promete ser a toda danza, porque es un pueblo que le encanta celebrar bailando. Por otra parte, el 14 de junio se cumplen 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges. En razón de esta evocación, que se hará oportunamente, supongo que va a haber una cantidad enorme de actividades vinculadas a nuestro amado Borges. En el pabellón Ocre se montará un laberinto interactivo. La idea es que del laberinto se sale leyendo. Ustedes recordarán que en los cuentos de Jorge Luis Borges tiene una visión muy desesperanzada de la existencia. En general, las criaturas humanas se pierden en un laberinto buscando llegar al centro. El concepto de laberinto es un concepto que tiene que ver con la cultura del budismo zen, donde los hombres tratan de llegar al centro y por eso los orientales hablan de caer al centro, como dejarse penetrar por
por el inconsciente. Esto después lo tomó Jung y lo tomaron escritores del siglo XX. La idea, como les decía, es que del laberinto se sale leyendo, y en el centro del laberinto se pasará un video sobre la vida y la obra de Jorge Luis Borges, y además habrá múltiples traducciones de sus libros a idiomas, no solamente los idiomas tradicionales, el inglés, el francés, el italiano, sino también a otros idiomas mucho más distantes a nuestra cultura, como son el bengalí, el coreano, el chino, el farsi y otros que Borges hay que tener en cuenta que es el autor más traducido dentro de los escritores argentinos. Bueno, para cerrar, finalmente, contarles que como todos los años habrá una noche dedicada a la Secretaría de Cultura de la Nación y otra dedicada al Ministerio de Cultura porteño. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, tengo el gusto, la alegría de recibir en nuestro programa a Ezequiel Martínez, que es director general y director de la Fundación El Libro y director de la Feria del Libro. Ezequiel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Magdalena, un gusto siempre esta visita que te hago cada Sí, año antes de comenzar la feria. Así antes que de es un placer, encontrarnos en la feria, sí. tal cual, conversar de todo lo que vamos a hacer en esta edición tan especial además, ¿no? Me imagino la alegría con que se movilizan, porque 50 años en la Argentina de una construcción como la Feria del Libro es un triunfo, Ezequiel. Sí, tal cual. Hemos pasado Es un triunfo la sobre feria, todos los ¿no? malos momentos, las interrupciones, los cambios de gobierno adelantados. O sea, la feria siempre siguió construyendo. Sí, sí, construyendo y sosteniéndose y de pie, que es lo importante. Mira, una de las cosas que aparte quise reivindicar en esta edición número 50, la feria, bueno, hay un desfasaje por la pandemia de números, porque la primera feria fue en 1975, pero, o sea que los 50 años se cumplieron el año pasado, pero esta es la edición número 50 porque una feria no se pudo hacer, pero Claro, la de la arrancó casi, pandemia. exactamente, arrancó casi con la dictadura, ¿no? Los primeros años fue. Exacto. Yo pensaba Entonces, eso. Claro, viste, qué un mon- difícil, porque muy yo que difícil. la viví, obviamente, con otra edad que vos, y lo que sé, los libros eran un objeto que desgraciadamente hizo que mucha gente terminara quemándolos, enterrando los libros en los jardines, o que terminaran desaparecidos por su literatura. Entonces, los libros eran un arma, un ¿No? arma. Sí, sí, para esas, bueno, sujetos que lamentablemente nos gobernaron esos años, eran un arma, ¿no? Sí, Pensar era un arma. claro, Y había muchos libros y autores que estuvieron prohibidos durante muchos años, que no me se pudieron imagino. exhibir en la Sí, feria, autores que no se podían convocar. Entonces, una de las primeras cosas que dijimos es, vamos a hacer una exposición con todos esos libros que no se pudieron exhibir. Vamos a hacer un ciclo de esos libros, también de esos autores que no se pudieron, que no pudieron estar, y la maratón de lectura, que es una cosa tradicional que se hace todos los años, sí. van a estar también dedicada a esos autores y esos textos que no se pudieron estar durante todos los años de la dictadura. Es una manera de reivindicar un Sí, poco.
hay escritores que fueron y Cantidades, estuvieron ¿no? manifiestamente comprometidos, como por ejemplo Walsh, para poner un ejemplo paradigmático. Pero otros autores, yo que soy licenciada en letras, hice la rama de licenciatura después de profesorado de letras en la facultad, no podía enseñar Cortázar. Yo hice mi licenciatura en literatura latinoamericana y no se podía dar Cortázar en las escuelas. En la Imagino. universidad no. En la universidad no. En la universidad yo daba Cortázar, pero en las escuelas no se podía dar Cortázar. Entonces, Soy. es insólito eso. Sí, 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 tal cual. Bueno, así que una de las cosas que vamos a ver en esta edición va a ser eso, ¿no? Y es una manera de Van a reivindicar. hacer una gran exposición, Hay una ¿no? exposición, hay un pabellón que va a estar dedicado a homenajes y cosas que tienen que ver con el 50 aniversario, y en el espacio central va a estar esta exposición dedicada a esos libros prohibidos durante la dictadura. Después va a haber un ciclo que se llama 50 años de libros y lecturas, que va a tener un eje en esta primera etapa de la feria, que ocurrió, bueno, del 76 al 83, Exacto. y después la maratón de lectura también va a estar dedicada a leer esos textos y esos autores que estuvieron prohibidos, ¿no? Es un poco Muy bien hacer, pensado, muy bien sí, sí, sí. pensado. Sí, sí, Este, felicitaciones. Sí, así que bueno, y después montones de bueno, cosas. contanos de otros, que otros, los escritores del exterior, 2 premios Nobel, nada Dos menos. premios Nobel, que bueno, Coetzee, el sudafricano, y que viene a presentar, por un lado, bueno, es un libro que salió el año pasado, que hizo con Mariana Dimopoulos, que se llama Don de Lenguas. Vos sabés que él tomó una decisión de que primero sus libros sean traducidos al español antes que al inglés. En la ¿En primera lengua en la serio? que se... No Sí, sí, puedo sí, creer. sí. Sí, y Don de Lenguas, que es este libro que editó el año pasado con Mariana, habla del proceso de traducción del polaco, que es la última novela que él publicó, y de ese proceso de traducción al español. Y bueno, tiene que ver un poco con toda esta trastienda de la traducción de una lengua a otra y demás. Y bueno, Bueno, Mariana no... Sí. además, Ezequiel, no nos olvidemos, la comunidad hispanoparlante en el mundo es inmensa, No, los es millones. enorme, sí, tal cual. Así que bueno, Mariana no va a poder estar porque ella vive en Berlín, pero bueno, va a estar vía streaming, por suerte ahora se pueden hacer esas cosas, y después va a estar al día siguiente inaugurando uno de los diálogos nuevos que tenemos, que es la palabra indígena, el diálogo con escritores y escritoras originarios, porque él escribió, y es una novedad que va a salir ahora con Fabián Martínez Sicardi, un libro que se llama Un mal salvaje, que tiene que ver también con esta cosa de la dominación en el hemisferio sur. Él es algo que es sudafricano, ahora vive en Australia, pero entonces, y Fabián es patagónico, de los pueblos, la dominación, ¿no? De las lenguas de los Sí, pueblos de originarios los de esas pueblos regiones. originarios de América. Exactamente. Entonces, es un libro nuevo que escribieron a cuatro manos, ellos dos, así que ¿Quiénes son los va que a escribieron presentar. el libro? No me quedó Fabián claro. Martínez Icardi y Coetze, los dos juntos. ¡Qué bien! Sí, sí, sí. ¡Wow! Así que esta es una Buenísimo. novedad una novedad editorial que la viene a presentar. Y bueno, y después también va a recorrer una muestra. Hay dos, un fotógrafo y un periodista catalanes, Xavi Allén y Quim Manresa, que es el fotógrafo, que entrevistaron juntos a los últimos 30 premios Nobel de literatura alrededor del mundo, a lo largo de varios años, ¡Ah, por qué supuesto. maravilla! Entonces, esa muestra, que incluso está expuesta en una versión en el Museo Nobel de Estocolmo, van a venir ellos dos también, y bueno, nos facilitan esta exposición, así que Coetze la va a recorrer junto a ellos. Va a estar también en el pabellón 8, ¿no? En este pabellón que está dedicado a homenajear un poco la Feria 50. Así que bueno, buenísimo tener. Y después el otro es Boyan, como te comentaba antes de salir al aire, el Nobel chino,
va a estar el 9 de mayo en la feria, en la sala José Hernández, por supuesto, la sala más grande. Así que es su primera visita a la Argentina, jamás estuvo en la Argentina, así que va Ah, a ser ¿nunca estuvo? nunca estuvo en la Argentina. Es el autor de, bueno, por ahí la gente lo ubica con Sorgo Rojo, que es su Sí, yo novela te más digo la famosa. verdad, lo conocía más que por lo del Sorgo Rojo, que es un Rojo, que fue llevada al cine aparte, Sorgo ¿no? Rojo es una de las películas, uno de los clásicos Sí, sí, tal del cual. cine de ellos. Muy, muy Y, admirador de Borges también. Este, sí, 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 sí. y debe No, ser un no hombre sé. muy mayor, debe ser un hombre muy No, mayor, vos sabés que no, ¿no? no es muy mayor. No, no, no. Ah, Creo que no llega a los 70 años. ¿en serio? En Mira. serio, sí, sí, sí. Viste que uno cree que los Nobel son toda gente, señores No, muy no, no, grandes. Y, porque Coetzee no sé qué edad tiene, no recuerdo, lo debo haber sabido porque he leído su biografía, pero sí, he sí, sí. leído varios Pero libros, tampoco, pero no, no sé si llega a los 70 tampoco, o debe estar claro, por ahí. no. Pero Bueno, bueno, los y chinos a Han veces Kang son es súper inescrutables la joven. edad. La Sí, sí, edad, tal ¿no? cual. ¿No es cierto? No, creo que tiene 68 Moyan, por ahí debe andar. Claro. Este, así que, Decime, no, y por otra parte, para ir cerrando, leí también que que va a haber un homenaje por los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, sí, exactamente, va a haber todo un sector, apenas la gente que ingresa por el pabellón Ocre, hay uno de todo un los sector, inventores del laberinto en nuestra bueno, literatura. y va a haber un laberinto, este, Claro. donde la gente va a poder salir, o la forma de salir va a ser descifrando algunas frases de los textos de Borges, así que esa es la idea Me del laberinto. encanta, me parece Después buenísima la idea, sí, buenísima. va a haber una espacio inmersivo con frases de Borges también, y después va a haber un espacio con el Borges universal y popular, donde va a haber exhibidas tapas donde Borges aparecía en la revista Gente, Siete Días, Primera Plana, Ah, qué ese Borges bueno. muy El Borges famoso. más accesible, digamos. Sí, y después y tapas reproducidas de todos los idiomas que es inimaginable, que Borges, la Es obra que de Borges Borges es traducida, universal, el más vos te universal de acordás que los cuando yo autores. estaba en Cancillería que creamos el programa ProSur, Claro, famoso, y sí, que bueno, todavía continúa, yo claro, iba llevando anualmente una especie de rating de cuáles eran los escritores más traducidos, y al tope estaban Borges y Cortázar. tal cual. Sí, 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 sigue siendo, Pero no, no, Borges, y además los idiomas que no, no, yo no. desconocía que existían, Sí, 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 también sí, van a sí. estar, también van a Bueno, estar. tapas de Borges traducido a todos esos idiomas que vos mencionás, así, Ahora, ¿te das al cuenta, hilo. Ezequiel, que eso es un testimonio de la universalidad de Borges? Porque hay gente que lo considera a Borges como un escritor difícil, inaccesible. Obviamente no los que nos dedicamos a estos temas literarios o culturales. Pero para que haya sido traducido a pueblos tan distantes y tan ajenos al nuestro, es porque Borges toca en la esencia de, de la condición humana. Sí, no, no, tal cual. Aparte está la idea también un poco, ¿no? De sacralizar un poco esa cosa del Borges complicado y difícil y que la Claro, gente tenga un acceso de otra manera, por ahí llegar de otra manera, para los jóvenes de una manera más lúdica, de sí. acercar los textos de Borges de otra manera al público más joven también, ¿no? Y que él también tenía un espíritu lúdico. Como, claro, Dios claro, mío, y una Dios ironía mío. fabulosa, ¿no? Era fabuloso, sí. Bueno, o sea que todo son cosas magníficas, eh, Muchas sorpresas va muchas a haber en la... sorpresas, veo, muchas sorpresas, qué lindo, qué lindo. Bueno, voy a tener que hacerme un espacio para la feria full time, que uno No, no lo tiene, ¿no? vas a tener que venir muchas veces.
Sí, voy porque a tener que ir muchas veces, sí, sí, este sí, año sí. realmente muchas veces, sí, 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 porque a Coetzee no me lo quiero perder, no sé qué día estará, todavía no conozco la programación, pero ya en cuanto la tenga me voy a marcar el calendario. Con muchas Bueno, Ezequiel, qué bueno que estés con todo esto, porque yo sé que por ahí te quitará horas y también organizar trae mucho estrés, pero también organizar estos temas, mucho mucha placer, porque cuando felicidad, ves ¿no que es la gente lo cierto? disfruta, eso Mucha ya te quita todo el felicidad. estrés. Sí, 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 Bueno, sí. bueno, te felicito y nos estamos viendo, ¿eh? Gracias, En la Magdalena. Un inauguración. abrazo grande y nos Un vemos en la abrazo feria. enorme. Gracias. Chao, chao. Estimados oyentes, solo decirles en el cierre que se llevan una agenda de propuestas para interiorizarse de nuestra historia, para deleitarse con de nuestra historia reciente, para deleitarse con nuestra literatura, para encontrar en el mundo de la feria del libro esos laberintos que siempre nos conducen al centro, nos conducen a la luz, nos conducen tal vez a ser más sabios y un poco mejor personas. Bueno, con esto me despido, les deseo una buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.